Cómo duplicar su poder mental. Módulo 18. Albert Einstein dijo en una ocasión que todos los niños son genios al nacer, y las recientes investigaciones parecen indicar que todo el mundo conserva la capacidad de funcionar como un genio, siempre que haya en el campo adecuado. Lo que deseamos decirles en esta sesión es que ustedes son genios. Ustedes tienen la capacidad de funcionar a niveles excepcionales en al menos un campo de su vida, si es que pueden localizarlo. El doctor Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, ha escrito un libro llamado Frames of the Mind, Estructuras del Cerebro, en el que estudia el hecho de que en la vida escolar solo se miden dos tipos de inteligencia, la inteligencia matemática y la verbal, y que se considera que uno es inteligente en la medida en que disponga de capacidades matemáticas o verbales. Las pruebas estadounidenses de rendimiento académico, todas las pruebas de ingreso y de selectividad universitarias, se basan en las capacidades verbales y matemática. Pero Gardner ha averiguado que también se puede tener inteligencia artística, inteligencia mecánica, intuitiva, musical, y la más importante de todas para lograr el éxito en la vida, de hecho, una de las bases de este curso es la inteligencia social, la capacidad de llevarse bien con los otros. Mi hijita Cristina tiene 7 años. Puede que Cristina no saque unas notas extraordinarias en matemáticas o en lectura, pero les diré una cosa. Cuando se trata de llevarse bien con la gente, Cristina es dinamita pura. Y, al ser así, sabemos que siempre que la animen y le den apoyo, nunca tendrá problemas en la vida. Volvamos al punto principal. Usted es un genio. Ese genio, esa inteligencia, esa capacidad creadora, es algo que es suyo por derecho. La creatividad es tan natural para usted como lo es respirar. Y puesto que decimos que todos los niños son genios al nacer, vamos a examinar un par de hechos interesantes. En unos estudios recientes se analizaron los resultados obtenidos en unas pruebas de inteligencia por niños entre 2 y 4 años. Entre los 2 y los 4 años es cuando por primera vez se pueden realizar pruebas de inteligencia, y se pudo ver que, en el 94% de los casos, los resultados indicaban una elevada inteligencia y una elevada creatividad. A continuación se repitieron las pruebas con estos mismos niños a los 7 años, y se vio que solamente en el 4% de los casos los resultados indicaban una elevada inteligencia y una elevada creatividad. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué este espectacular descenso en la creatividad? Muy sencillo. Entre los 2 y los 4 años y a la edad de 7 años, estos niños hacían cosas, tocaban cosas, las probaban, las olían, se metían en todas partes. A los 2 y 3 años son terribles, a los 4 son fantásticos, etc. Lo que pasó es que averiguaron que cuando hacían estas cosas sus padres se enfadaban, sus profesores se enfadaban, sus hermanos se enfadaban, les gritaban, les daban azotes y les desanimaban a la hora de hacer cosas nuevas, de explorar el mundo con el tipo de entusiasmo que los niños ponen en estas cosas. Averiguaron que si uno quiere salir adelante tiene que hacer lo que se espera de uno, así que con el tiempo se volvieron pasivos. Empezaron a ir al colegio y les sentaron en filas ordenadas. Hablaban cuando levantaban la mano, les decían cuándo podían ir al baño, etc. Pero lo maravilloso es que, aunque esto haya sucedido, la creatividad se sumerge como un río subterráneo, y lo que vamos a hacer en esta sesión es hablar de cómo se le puede hacer volver a la superficie. Por cierto, en la Universidad de Minnesota se realizó un interesante estudio hace algunos años. Este estudio se basaba en una prueba psicológica realizada en la universidad para verificar qué factores llevaban a la creatividad en los niños, y lo que se hizo fue seleccionar a varias madres de la zona urbana de Minneapolis que padecían retraso mental, esto es, sus coeficientes de inteligencia representaban un máximo de 80. Se localizó a cada una de estas madres en un momento en el que estaban teniendo hijos, y se estableció un experimento por el que los estudiantes de la Facultad de Psicología iban a las casas de estas madres, recogían a los niños a una edad temprana, los llevaban a la universidad, los situaban en un entorno donde podían jugar, donde se les estimulaba, oían música, tenían juguetes. Los estudiantes experimentaban con ellos y les mantenían ocupados, los cogían en brazos y jugaban con ellos, etc. Al final de este experimento, y según iba progresando, cuando llegaron a una edad en la que se les pudo hacer una prueba de coeficiente de inteligencia sobre los 5 o 6 años, se averiguó que los resultados de estos niños rondaban los 130 puntos, que, como saben, se aproxima a lo excepcional. Se considera que una persona con un coeficiente de inteligencia de 140 es un genio. Un coeficiente de inteligencia de 130 está algunos puntos por debajo de lo que se necesita para ser clasificado en el nivel superior. Cuando se les repitieron las pruebas, un par de años después, el resultado medio fue un coeficiente de inteligencia de 132 puntos. ¿Cuál era la clave? ¿Cuál era la clave para este increíble desarrollo de la mentalidad? Averiguaron que la clave era la estimulación. La clave era la estimulación. Averiguaron que durante los años iniciales de formación de un niño, el nivel de inteligencia y creatividad que se desarrolla está en proporción directa con la calidad y la cantidad de estimulación que un niño recibe. ¿Qué significa esto para ustedes y para mí? Pues significa que si tienen niños, lo mejor que pueden hacer es suministrarles un entorno que los estimule. Significa que si desean ser una persona muy creadora, lo mejor que pueden hacer para ustedes mismos es suministrarse una dieta que les estimule. Distintos libros, cintas, ideas, personas, situaciones, entornos.
Incluso el hecho de utilizar rutas distintas para ir al trabajo tiende a ayudarnos a romper con nuestra rutina y con nuestra zona cómoda y a hacernos pensar de manera diferente. Hay algo conocido como la ley del uso, o un principio denominado la ley del uso. La ley del uso aplicada a un músculo físico dice que, si no se utiliza, se pierde. Si no se utiliza un músculo durante un periodo de tiempo, se atrofia y no se puede utilizar. La ley del uso también se aplica mentalmente a su nivel de creatividad. Dice que si uno no utiliza su creatividad, ésta se atrofiará al igual que lo haría un músculo. Pero una cosa maravillosa que hemos averiguado, en un caso tras otro, es que si uno empieza a poner a prueba su creatividad, si empieza a exigirle cosas al igual que lo haría con un músculo si empezara a levantar pesos, si empieza a exigirle cosas, empezará a entrar en acción, empezará a hacerla moverse y, si lo prefiere, a estimularla con nuevas ideas y pensamientos. Así que la clave consiste en empezar a estimular su mente alimentándola con todo tipo de cosas que hagan que rompa con la rutina habitual. Hay otro aspecto interesante de la creatividad que resulta importante: el lenguaje. Una de nuestras averiguaciones consiste en que una de las correlaciones más estrechas en nuestra sociedad, la correlación directa con el éxito en cualquier campo, es la que existe entre el éxito y el conocimiento verbal. La persona media de habla inglesa utiliza menos de 1.200 palabras en su vocabulario diario, de un total de unas 500.000 palabras posibles. Hemos averiguado que el nivel de creatividad y de inteligencia del individuo están en proporción directa con el número de palabras cuyo significado conoce y que puede utilizar en una conversación. Por cierto, existen dos tipos de palabras: las que nunca se utilizan en la conversación, las que solamente se leen, pero también existen las que utilizamos continuamente en la conversación. La persona media solamente emplea 1.200. El niño medio, hasta los 5 años de edad, aprende a identificar y conocer el significado de unas 5.000 palabras. El adulto medio aprende 5.000 palabras al año. De modo que, cuantas más palabras se aprendan, más creador se hace el individuo. Lo que nos lleva a otra ley, denominada la ley de la creatividad. La ley de la creatividad dice que en la vida actual todo se inicia con las ideas, El éxito, el progreso, la felicidad, la prosperidad, el desarrollo de la vida de uno dependen directamente de la calidad y cantidad de ideas que se desarrollen. Y lo que es sorprendente, si uno se centra en la cantidad de ideas, y yo he dedicado una enorme cantidad de trabajo al pensamiento creador, si uno se centra en la cantidad de ideas, se dará cuenta de que la calidad de las ideas es función de su cantidad. Hay quienes dicen que solamente van a desarrollar unas cuantas ideas. Esta es la gente con miedo al fracaso, con miedo al rechazo. Si uno se centra en generar una elevada cantidad de ideas nuevas que de algún modo mejorarán las cosas, ¿qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad de producir mejoras. La creatividad sencillamente consiste en la capacidad de generar mejoras. Cualquiera que sea capaz de producir mejoras es una persona creadora. Si se puede mejorar el modo de controlar al niño, si se puede mejorar el modo de resolver una situación social, si se puede mejorar el modo en que se cocina un plato, se arregla el coche, se trabaja en el jardín, se elabora un plan de marketing, se hace un anuncio, cualquier cosa que haga que algo mejore es un acto creador. No es necesario componer sinfonías o escribir novelas o pintar cuadros. Lo único que hay que hacer es mejorar las cosas. Una serie de pequeñas mejoras puede producir unas diferencias extraordinarias en el rendimiento. De modo que la ley de la creatividad dice que el futuro, el éxito, la felicidad, en muchos casos la longevidad, estarán determinados por la calidad y cantidad de las ideas que uno produce. Pero, ¿qué es lo que controla la creatividad? En mi opinión, 3 cosas. La primera, las experiencias del pasado. Si uno se ha educado en un entorno, especialmente durante la infancia, en el que se le ha animado a pensar con creatividad, entonces será una persona creadora. A nuestros hijos, desde luego, hagan lo que hagan, siempre les decimos lo inteligentes que son, lo creadores que son, lo interesantes que son, lo divertidos que son. Y cuando están cerca de nosotros, siempre hablamos delante de ellos de lo creadores y listos que son nuestros hijos. Así que nuestros niños creen que son pequeños genios. Y probablemente, puesto que son nuestros hijos, no andan muy equivocados. En segundo lugar está el hecho de que el autoconcepto de un adulto con respecto a la creatividad es muy importante. ¿Se considera usted una persona creadora? Pues bien, como dijo Henry Ford, y ya lo hemos comentado antes, tanto si cree que lo es, parafraseando sus palabras, como si cree que no lo es, tendrá razón. Si su autoconcepto consiste en que se dice, creo que soy una persona creadora, esto es lo que se convertirá en su realidad. La mayoría de la gente cree que no son especialmente creadores sencillamente porque no han puesto a prueba sus capacidades creadoras desde hace tiempo. El tercer campo que determina su creatividad es su entorno actual. Si usted está en un entorno que fomenta la creatividad, que fomenta las ideas nuevas, verá que se le ocurren ideas. Tom Peters, en su libro In Search of Excellence, Buscando la Excelencia, dice algo estupendo. Dice que si les dejáramos, la gente nos ahogaría en ideas. Dice que las empresas más prósperas son aquellas donde continuamente se genera una enorme calidad y cantidad de buenas ideas. Dice que el éxito comercial está en proporción directa con la cantidad de ideas buenas o nuevas, o de ideas nuevas para producir mejoras. Así que examinen estos 3 puntos, estudien cuál fue su experiencia pasada con sus padres. En mi caso, mis padres
Me desanimaron de cualquier idea que pude tener en cuanto a hacer algo que no fuera exactamente lo esperado, porque mis padres eran una gente con muchos temores. Vivieron la depresión y la Segunda Guerra Mundial, etc. Mi autoconcepto me decía que no tenía ninguna creatividad, y mi entorno en muchas situaciones era del tipo en el que había que hacer lo que se esperaba de uno para salir adelante. Pero si empezamos a desprendernos de estas cosas, si empezamos a darnos cuenta de que somos creadores, entonces empezamos a hacer que esto se convierta en nuestra realidad. Ahora bien, existen dos tipos de personalidades, lo que llamamos la personalidad mecánica y lo que llamamos la personalidad adaptable. La principal diferencia entre estos dos tipos consiste en que la personalidad mecánica es rígida y la personalidad adaptable es flexible. La personalidad mecánica tiende a ser dogmática. En otras palabras, quienes la tienen dicen tajantemente que las cosas son de una manera. Hacen declaraciones que podríamos definir como en blanco y negro. Todo es sí, no, arriba, abajo, blanco, negro. Son casi absolutistas. La declaración de un absolutista es esto es así absolutamente. La persona adaptable tiene una mentalidad abierta. Siempre está dispuesta a considerar distintos enfoques. Se dan cuenta de que una pregunta nunca queda contestada, así que siempre están preguntando. Siempre están haciendo más preguntas. Dicen cosas como ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece si hacemos aquello? ¿O por qué no probamos esto? O esa podría ser otra idea. Y tienden, si lo prefieren, a ser fluidos. Si se plantea una idea nueva, si acaban de tomar una decisión y se plantea una idea nueva, dejan la primera y adoptan la segunda. Son muy flexibles. Y verán que las personalidades adaptables son las personalidades con más éxito, las más felices. De hecho, existe una relación directa entre un amor propio reducido y la falta de seguridad. Falta de seguridad. La gente recurre a su inseguridad. Y la gente con un elevado amor propio, con seguridad, los que están satisfechos consigo mismos, están dispuestos a cuestionar las ideas. De modo que pregúntense, ¿en qué lugar del gráfico se sitúan ustedes en cuanto a tener una personalidad mecánica o adaptable? Y he aquí 4 preguntas fáciles que se pueden hacer, 4 maneras fáciles de analizarse. Pregúntense lo siguiente, ¿con qué facilidad en una escala de 1 a 10 pueden hacer una de estas manifestaciones? Número 1, ¿con qué facilidad pueden decir, me he equivocado, no tenía razón? Me he equivocado, no tenía razón. Verán, las personas adaptables, las personas flexibles y fluidas están dispuestas a reconocer que se han equivocado. Y las personas mecánicas, o si lo prefieren rígidas, son las que no pueden admitir que se han equivocado. De modo que lo que hacen es esforzarse por ocultar su error. Trabajan mucho para defenderse y proteger sus errores en lugar de decir me he equivocado. Una vez que uno ha dicho me he equivocado, no hay nada que discutir. Entonces uno se puede dedicar a hallar la solución. He aquí otra manifestación. ¿Con qué facilidad, en una escala de 1 a 10, pueden decir, he cambiado de opinión, es verdad, antes me parecía buena idea, pero he cambiado de opinión? La capacidad de cambiar de opinión es el distintivo de una persona flexible. ¿Con qué facilidad pueden decir, no lo sé, en una escala de 1 a 10? Si alguien, un hijo, un padre, un jefe, les hace una pregunta, ¿con qué facilidad pueden decir, no lo sé? O manifestación final, ¿con qué facilidad pueden decir, necesito ayuda, no lo puedo hacer yo solo, no tengo la capacidad suficiente, necesito que alguien me ayude, necesito ayuda, he cambiado de opinión, no lo sé? Estas son las manifestaciones que hace una persona flexible. Muy bien, estudiamos otra parte de aspectos de la creatividad. Tenemos la ley del uso, tenemos la ley de la creatividad. Sabemos que el lenguaje y el vocabulario están directamente relacionados con esta. Sabemos que el autoconcepto es parte esencial de la creatividad, que cuanto más se gusta uno a sí mismo, cuanto más cree uno en sí mismo, más probabilidades tiene de ser creador. Así que el siguiente punto es preguntar. Sencillamente, la capacidad de hacer preguntas. Cuanto más dispuesto esté uno a hacer preguntas una y otra vez, cuanto más dispuesto esté uno a decir qué pasaría si lo hiciéramos de otro modo, qué pasaría si cambiáramos, qué pasaría si hiciéramos lo contrario de lo que estamos haciendo, qué pasaría si hiciéramos más, si hiciéramos menos, si dejáramos de hacerlo por completo, estas son las preguntas de una persona creadora. Ahora bien, como ya he dicho, usted es un genio. Sin embargo, ¿va usted a desarrollar su genio plenamente? El único modo de que pueda desarrollar su genio plenamente es empezando a utilizar algunas de las técnicas que hemos comentado en este seminario. Una de ellas es tener unas metas muy claras. Si usted tiene unas metas claras que desea lograr, estas estimularán su creatividad, como comentaremos en el próximo módulo. La segunda parte es empezar a utilizar afirmaciones, y la mejor afirmación es soy un genio, soy un genio, soy un genio, y repetirlo una y otra vez. Sucederá algo sorprendente si repiten estas palabras. En su mente consciente y subconsciente, cuando empieza a decir una y otra vez en su mente consciente, soy un genio, soy un genio, soy un genio, usted impulsa el mensaje al subconsciente. ¿Sabe lo que hace el subconsciente? El subconsciente dice, de eso nada, ganso, no se te ha ocurrido una idea decente los últimos 10 años. Pero usted dice, soy un genio, soy un genio. Usted hace que penetre el mensaje, imprime el mensaje en su subconsciente. El subconsciente le conoce, lleva mucho tiempo con usted, sabe que nunca se le ocurre nada que valga la pena, pero usted insiste. Soy un genio, soy un genio, soy un genio. Continúa haciendo que penetre el mensaje. Finalmente el subconsciente dice,
Muy bien, si esta es la nueva orden, si es esto lo que quieres, allá va. He aquí una idea. Haz algo con ella. Y en medio de una conversación, cuando uno está hablando de un problema, de repente se le ocurre una idea y alguien dice, caray, qué buena idea. Y usted contesta, claro, ya sabes, soy un genio. Y le repiten, sí, es una idea bastante buena. Y verá que se convertirá en un genio en la medida en que acepte la creatividad innata. Es como si viviera en un terreno y debajo de este terreno hubiera un enorme depósito de genio, y cuando afirme algo una y otra vez irá perforando más y más hasta llegar a un punto, al afirmar y visualizar, a un punto en que alcance este depósito de genio y el genio empiece a manar como si fuera un pozo de petróleo. Y cuando empiece a fluir, les diré lo más sorprendente, cuando empiece a fluir, diremos por qué funciona esto en un momento, cuando empiece a fluir, se le ocurrirá una idea tras otra. Pues bien, el punto más importante de todo este asunto consiste en entender lo siguiente, que no hay nada que no pueda lograr si explota este genio, que toda productividad y prosperidad se derivan de las ideas y que la fuente de las ideas es inagotable, lo que significa que su potencialidad es inagotable. Significa que no hay límites en cuanto a lo que puedan hacer, o tener, o ser, si desbloquean su creatividad innata, que si repiten una y otra vez, soy un genio, soy un genio, soy un genio, soy un genio, y a continuación esperan confiadamente. En el momento preciso en que la necesiten, se les presentará la respuesta precisa en la forma precisa que deseen. Y en el módulo siguiente les voy a decir cómo y por qué funciona esto. Cómo explotar su genio interno, módulo 19. Otra razón por la que puedo decir con total confianza que ustedes son genios es porque tienen acceso a una mente muy superior a cualquier cosa que pudieran elaborar o desarrollar por su propia cuenta. A lo largo de la historia de la humanidad, retrocediendo 4000 años hasta los antiguos escritos egipcios, se ha dicho que la humanidad tiene acceso a una mente superior que ha recibido nombres tales como la mente universal subconsciente o el inconsciente colectivo o el superconsciente. Napoleon Hill lo llama inteligencia infinita. Ralph Waldo Emerson dice que flotamos en el regazo de una inmensa inteligencia como un corcho flota en el océano y que podemos acceder a esta inteligencia en cualquier momento para averiguar las respuestas que necesitamos y resolver los problemas que hemos de afrontar. Carl Jung lo llamó la mente superconsciente, la mente que está sobre las otras mentes. Y, a efectos de esta charla, lo llamaríamos el superconsciente. Usted tiene una mente superconsciente que utiliza al azar, a la buena de Dios, continuamente. De hecho, su mente superconsciente es la fuente de toda inspiración, es la fuente de la motivación, del entusiasmo, la fuente de la emoción, de las corazonadas, la fuente de la perspicacia, de los destellos de intuición, la fuente de la creatividad y la innovación, es la fuente de todas las ideas, los pensamientos, la información nueva que vienen al mundo. Por ejemplo, Mozart era capaz de oír en un segundo todo un concierto. Le venía a la mente una sinfonía completa en un instante, y lo único que tenía que hacer era sentarse, transcribirla, trasladarla de su mente al papel. Dicen que componía a la primera sin tener que hacer revisiones. A Beethoven le vino uno de sus grandes conciertos o de sus grandes sinfonías en un instante, aunque tardó 6 semanas en escribirlo. Todo el concierto le vino a la mente en forma perfecta, completo, en un segundo. Muchos de los grandes inventos, de los grandes descubrimientos, de los grandes adelantos de la historia, la literatura, el arte, la música, han sido el resultado de un destello que se ha producido en un momento en que alguien soñaba despierto o dormía en medio de una conversación. Y también ustedes tienen acceso a esta mente. Permítame describir algunas de las características de la mente superconsciente. Como dije, imaginen que tienen su inteligencia, que es su coeficiente de inteligencia, su conocimiento, su experiencia, su sabiduría, etc. Pero además de eso, ustedes son genios, porque tienen acceso a esta mente increíble que contiene toda idea, todo pedazo de inteligencia que jamás haya estado disponible para el universo y que está disponible para ustedes casi en todo momento. Su descubrimiento del superconsciente y su comprensión del mismo pueden cambiar su vida y la cambiará. La mente o la capacidad superconsciente convierte a sus capacidades en ilimitadas. Ya no estarán limitados a lo que conozcan, a lo que esté asequible para ustedes, a lo que sean capaces de hacer física y mentalmente. Cuentan con una fuente externa de la que se pueden nutrir, como una fuente de energía que suministra respuestas a sus preguntas y les ayuda a avanzar hacia su meta. Ahora bien, una de las características de la mente superconsciente, por ejemplo, es que cuando hacen cálculos en relación con un problema o una dificultad con los que se enfrentan, tienen acceso a todos los datos almacenados en su mente subconsciente. Esto significa que todo lo que hayan aprendido en su vida, toda información que hayan leído, toda experiencia que hayan vivido, toda conversación, toda película, programa de televisión o de radio, revista, todo está almacenado en su mente subconsciente permanentemente. Como se suele decir, tenemos una memoria perfecta, pero recordamos muy mal. Toda experiencia que hayan vivido en su vida está almacenada permanentemente.
superconsciente. Sin embargo, cuando la mente superconsciente calcula o computa, tiene acceso a todo lo que ustedes hayan aprendido, pero puede discriminar entre datos válidos y datos no válidos. En otras palabras, cuando la mente superconsciente computa un problema en el que ustedes trabajan, les dará una respuesta que se basará solo en la información válida. Hay muchas cosas contenidas en sus mentes que puede que consideren verdaderas, pero que en realidad no lo son. Puede que las hayan leído o escuchado. Puede que las hayan predicado o que hayan concluido que algo en concreto es verdad. Pero el superconsciente, al proporcionarles una respuesta, conoce la diferencia entre lo que es verdad y lo que no lo es. A veces a usted se le ha ocurrido una idea o una solución que se le ha parecido inconsecuente con lo que consideraba la verdad o lo que consideraba que era la realidad, pero cuando piensa en ello un poco, verá que lo que usted creía que era verdad no lo era y que su respuesta es correcta. Ahora bien, una segunda característica de la mente superconsciente es que tiene acceso a datos ajenos a su experiencia. Tiene acceso a datos ajenos a su experiencia. Eso significa que usted puede obtener respuestas ajenas a su propia experiencia. No tiene que saberlo todo ni contenerlo todo en su mente. Por ejemplo, en este sentido sabemos, por nuestros cálculos, que a todo el mundo se le ocurren en el trayecto de ida y vuelta al trabajo unas 4 ideas al año. Así lo ha calculado un investigador. 4 ideas al año, cualquiera de las cuales le pueden hacer millonario. Uno va conduciendo. ¿Cuántos no han tenido esta experiencia? Uno va conduciendo o hace su trabajo diario y piensa en un producto o servicio que le parece que sería necesario y se dice, ¿por qué no lo hace alguien o por qué nadie lo fabrica o lo vende? Y usted se dice, habrá algún motivo y se olvida del tema. Entonces 1 o 2 años después alguien saca ese mismo producto o servicio y se hace millonario y usted se dice, esto ya se me había ocurrido a mí, se me ocurrió hace un par de años. La diferencia está en que quizás la persona que lo lanzó tuvo la misma idea al tiempo que usted. Quizás utilizaron esta fuente de energía de manera simultánea, pero esa persona tuvo fe en sus ideas y usted no. Groucho Marx dijo algo muy gracioso, nunca me haría de un club que tuviera un socio como yo. Muy a menudo rechazamos nuestras ideas precisamente porque son nuestras. No decimos, esa idea la he tenido yo, no puede ser buena. Hagan caso de las ideas que se les ocurren a diario, porque a menudo, si una de sus metas es lograr la independencia económica, esta mente le enviará las ideas que necesita para lograr esta independencia. He aquí una tercera característica de la mente superconsciente. Funciona de manera inconsciente las 24 horas del día. Funciona 24 horas al día mientras usted hace su trabajo normal. Esto significa que una vez que haya programado una meta o un problema o una dificultad o cualquier asunto en el superconsciente, al pensar en ello y centrarse en ello y definirlo claramente en su mente, se puede olvidar del tema y continuar dedicándose a su trabajo. Y lo que sucederá es que el superconsciente computará y trabajará y le proporcionará la respuesta precisa que necesita. Hablaremos de esto en un momento. La mente superconsciente resuelve automática y continuamente todos los problemas que se le plantean en el camino hacia su meta. Los resuelve de manera automática y continua. Por eso no hace falta que usted pueda ver su meta. Solo tiene que dar el primer paso y luego dar cada paso siguiente y resolver la dificultad inmediata que se le plantee. La Biblia dice algo precioso. Esta cosa haré, abandonando todas las demás. Si usted hace solo una cosa, el superconsciente resolverá la siguiente y la siguiente y la siguiente. Dé un paso cada vez. Al igual que un corredor de obstáculos, salta un obstáculo cada vez. Al igual que un viaje se hace por etapas, y la mente superconsciente resolverá de manera automática y continua cada problema en el camino a su meta según los vaya encontrando tal y como usted los necesite. Una quinta cualidad de la mente superconsciente consiste en que es capaz de aceptar la motivación orientada a una meta. A veces la gente dice, no estoy motivado, e invariablemente, cuando uno habla con alguien que no está motivado, se da cuenta de que no hay nada que deseen demasiado. Cuando uno establece una meta o un objetivo, algo que desean ser, tener o hacer, la mente superconsciente va emitiendo motivación. La mente superconsciente es la que le da a uno la energía y el entusiasmo para avanzar hacia el objetivo, pero necesita tener una meta que usted desee intensamente. Por eso hablamos tanto de las metas en este curso. La motivación orientada hacia metas libera ideas y energía para lograrlas. La mente superconsciente es una fuente de lo que se denomina energía libre. En otras palabras, uno puede, de hecho, aprovechar esta energía. Y cuando se siente emoción en relación con una meta, poco importa la fatiga física que sienta. Parece que uno es capaz de aprovechar una fuente de energía ajena a uno mismo que le puede alimentar e impulsar, y a veces día tras día, semana tras semana, durmiendo solo unas horas cada noche. Todo el mundo en algún momento se ha visto involucrado en algo de verdad importante, emocionante, algo que impulsa a uno, que necesita un enorme compromiso, y sencillamente ha sentido una energía que fluye continuamente. De hecho, Nikola Tesla, el gran genio de la electricidad, era capaz de aprovechar esta energía libre para hacer funcionar la luz y los aparatos eléctricos de su casa por medio de un proceso que aún seguimos sin comprender. Pero para que la
la mente superconsciente libera motivación orientada a metas, uno ha de tener metas claras, específicas. Esta es la clave. Las metas han de ser claras. Las metas claras, específicas, liberan esta motivación. Hay un dicho bastante trillado que dice así: ¿no está listo? Haga una lista. Lo que esto significa es que si se siente indiferente, verá que si hace una lista de 10 cosas que quiere lograr en el año siguiente, el mero hecho de hacer la lista le suministrará una descarga de energía casi igual a la que suministraría un detonador. Una sexta característica de la mente superconsciente es que responde a mandatos claros, hechos con autoridad. Responde a unos mandatos claros, hechos con autoridad. ¿Qué son los mandatos claros y hechos con autoridad? Pues un ejemplo de estos mandatos son las afirmaciones positivas. Cada vez que utilice una afirmación positiva, cada vez que diga: gano X millones de pesetas, peso X kilos, me gusto, soy responsable, me encuentro estupendamente. Cada vez que utilice estos mandatos y dote al mandato de emoción, por eso deben hacerse con autoridad y con emoción, usted impulsa este mensaje desde el consciente al subconsciente, y el subconsciente accede al superconsciente. De modo que dote a sus palabras de emoción, que sus mandatos sean claros y estén hechos con autoridad. Cada vez que utilice un mandato claro y dotado de autoridad, éste impulsará la idea más profundamente y activará su capacidad superconsciente. También responderá ante la decisión. Es interesante. Hay una expresión que quiero compartir con ustedes y es sencillamente esta: hágalo en serio. He conocido a hombres y mujeres de todo el mundo a lo largo de los últimos años y he observado que hay un punto interesante que la gente con éxito me contesta cuando les pregunto: ¿cómo lograron el éxito? ¿Cuál fue el momento decisivo? ¿En qué momento se produjo el cambio? Y saben, las palabras que me repiten una y otra vez son estas. Me dicen: pues verá, por fin me decidí a hacer las cosas en serio. Por fin me decidí a hacer las cosas en serio. Antes hemos hablado del deseo y de la decisión. Mucha gente tiene deseos, mucha gente quiere cosas, quiere ser cosas, quiere que las cosas cambien. Quieren que todo vaya mejor, pero nunca se deciden a hacer algo. Van a tomar una decisión, esperan tomarla, tienen pensado tomar la decisión, pero de algún modo no lo han hecho todavía. Y parte importante de este asunto es el compromiso. Voy a escribirlo aquí. Que nada importante sucede en la vida hasta que uno se compromete. Y un compromiso quiere decir que uno decide hacer algo, excluyendo casi todo lo demás. Uno lo hace en serio. Uno adquiere un compromiso total. Y cuando lo adquiere, cuando toma una decisión, cuando empieza a utilizar palabras claras y positivas: yo lo haré, yo puedo, yo elijo, yo quiero, yo gano, yo soy, y empieza a utilizar mandatos de este tipo, uno acciona la mente superconsciente y a veces pueden sucederle más cosas en pocas semanas de las que le han sucedido en varios años. Y muchos de ustedes saben exactamente lo que quiero decir. Número 7. La mente superconsciente, en cierto sentido, es como un músculo. Crece en capacidad según se utiliza y según uno cree en ella. Crece en capacidad según uno la utiliza y según uno cree en ella. Esto significa que uno puede llegar a un punto, como yo he llegado en mi propia vida, como muchos de mis antiguos alumnos han llegado, uno puede llegar a un punto en el que está conectado a la mente superconsciente ininterrumpidamente y lo único que tiene que hacer es seguir el flujo de la vida. Todo lo que uno requiere, las respuestas que necesita, las soluciones, las personas, las circunstancias, vendrán a su vida en el orden preciso, en la secuencia precisa que uno necesita. Y las personas que no necesita, las circunstancias que han perdido actualidad, las circunstancias que nada tienen que ver con uno, desaparecerán. Irán desapareciendo en el orden preciso en que dejen de ser necesarias, y cuanto más se utilice, cuanto más se crea en ello, cuanto más se confíe en ello, más deprisa funcionará y de manera más segura y previsible. Permítame decirles una cosa. En mis estudios de las biografías de los grandes hombres y mujeres he averiguado lo siguiente: que uno solamente empieza a ser grande en tanto ser humano en la medida en que se nutre y sigue el flujo de esta energía superconsciente. Fuera de esto, la vida siempre es una lucha. Que, a no ser que uno fluya con esta energía, la vida parece ir siempre cuesta abajo, parece que a uno lo llevará a la corriente. Una octava característica es esta: que como mejor funciona u opera la mente superconsciente es con una actitud de expectativas confiadas. Opera mejor con una actitud de expectativas confiadas, porque las expectativas confiadas son una actitud de emoción positiva. Recuerden que ya hemos hablado de convertirse en un paranoico a la inversa. Siempre buscar el bien, siempre esperar lo mejor, siempre creer, confiar, estar convencido de que algo bueno va a salir de todo lo que le sucede a uno. Esta actitud de expectativa confiada parece ser lo que pisa el acelerador de la mente superconsciente y atrae cosas a la vida de uno, las personas, y lo que necesita uno de su vida cada vez más y más deprisa. Otra característica de la mente superconsciente, la número 9, es que como mejor opera es bajo dos condiciones. Como mejor opera es bajo dos condiciones. La condición número 1 es cuando uno concentra el 100% de su tiempo y atención en el problema. Una concentración al 100%
en el problema. Y el otro momento en que mejor funciona es cuando uno se concentra al 0%, cuando su mente está ocupada en otra cosa. Estas son las dos condiciones, ya que de algún modo la mente superconsciente no funciona en un punto entre las dos. De modo que la clave o la solución para activar la mente superconsciente consiste en intentar resolver el problema de manera consciente. He aquí un modo muy sencillo de hacerlo. Uno empieza a resolver el problema en primer lugar, definiendo claramente lo que es. Define su problema o define su meta, escríbalo, coméntelo, que quede muy claro en su mente qué es lo que intenta lograr, evitar o conservar. En segundo lugar, hay que investigar un poco. Recopila información, mire a su alrededor, lea, hable con la gente, vaya a la biblioteca, llame a la gente que sabe, llame a expertos en el tema, recopile toda la información que pueda. Casi todas las tomas de decisiones se deben a la obtención de información. He vivido experiencias en las que se me ha planteado un problema o situación claramente definido. Mientras pensaba en ello, me preguntaba, ¿dónde puedo obtener información? Y de repente, ¡zas!, el nombre de una persona con la que quizás uno no ha hablado desde hace un año. Se coge el teléfono, se le llama y se dice, hola, estoy pensando en hacer esto o en no hacerlo, ¿qué te parece? Y esta persona tiene la información precisa que uno necesita para hacerlo o no hacerlo. Tengan esto muy, muy en cuenta. Lo tercero que uno hace es intentar resolver el problema de manera consciente. Ahora que uno tiene la información, que uno ha hecho preguntas, que ha leído o investigado, la cosa está muy clara en la mente de uno. Uno hace lo que puede con su mente consciente para resolver el problema, y si esto no funciona, entonces sencillamente se lo pasa a la mente superconsciente. Casi como si lo estuviera pasando a un gran ordenador, uno se lo pasa a la mente superconsciente y ocupa su mente con otra cosa. Ocupe su mente con otra cosa, pase a algo totalmente distinto. Por ejemplo, y hablaremos de esto, podría trabajar en otro proyecto, irse de paseo, hacer ejercicio, salir a cenar. Ocupe su mente en otra cosa y en el momento preciso se le ocurrirá la respuesta. De repente estará ahí. Esto nos lleva a otra característica del superconsciente, que es la siguiente, que la mente superconsciente, punto número 10, la mente superconsciente le aporta la respuesta precisa que necesita en el momento preciso. Un punto importante en relación con la creatividad superconsciente es que cuando uno obtiene esta respuesta en el momento preciso, ha de actuar inmediatamente. Una respuesta del superconsciente tiene una duración limitada. Esto significa que si la respuesta se produce el jueves a mediodía, es posible que ya no sirva por la tarde. Así que cuando se produzca la respuesta, cuando le venga a la mente, eso es lo que debe hacer. Y sentirá una sensación fortísima de que la solución superconsciente es la adecuada. Actúe inmediatamente. A veces estará trabajando en un problema, ¿no le ha pasado nunca? Está trabajando en un problema y tiene la sensación de que debería llamar a alguien y se dice, debería llamar a fulanito, pero lo haré después, y lo hace más tarde, al día siguiente o a la semana siguiente. Le llama y esta persona le dice, qué pena que no me llamaras la semana pasada porque tenía exactamente lo que necesitabas, o la persona adecuada, o la situación adecuada, o tenía un trabajo que te hubiera ido muy bien, etcétera. Yo conozco a un señor que se hizo con un negocio de miles de millones de dólares y lo consiguió porque comprendía perfectamente lo que estamos diciendo aquí y hacía solo una cosa. No era muy perspicaz para los negocios, pero siempre obedecía a su instinto superconsciente. En todo momento hacía de inmediato lo que le parecía correcto. Tomaba acción inmediatamente y esta forma de actuar fue suficiente para abrirle las oportunidades, para darle respuestas sobre la información que necesitaba, para corregir sus ideas, para atraer hacia él a las personas que necesitaba, para llevar al máximo las oportunidades, etc. Y pasó de ser vendedor de coches a tener un negocio de miles de millones de dólares en menos de 10 años por el sencillo método de seguir su intuición superconsciente y seguirla siempre. Otra característica de la mente superconsciente es que le aportará las experiencias que necesita para el éxito. Le aportará las experiencias que necesita para el éxito. Esta es una de las cosas más increíbles que he averiguado en mi vida. Le aportará las experiencias que necesita para el éxito y le aportará un montón de experiencias distintas. Imagine que este es usted. Muy bien. Y digamos que quiere aumentar sus ingresos en un 50% anual a lo largo de los próximos 5 años. Digamos que a lo largo de su vida decide llegar a ser económicamente independiente. Pues bien, lo normal, si usted está empleado o trabaja en un campo determinado, es que su punto de mira, como se suele decir, le haga pensar en hallar un modo de lograrlo dentro de su campo, dentro de su experiencia y sus conocimientos actuales. Sin embargo, una vez que haya establecido esta meta claramente en su mente, una vez que tenga una idea de lo que es su meta o su estrella, a menudo hallará al principio que su vida prácticamente se convertirá en una especie de carrera de obstáculos. Aparentemente experimentará una serie de convulsiones una y otra vez y a menudo encontrará a su meta al año, a los 2 años, a los 5, en un sitio totalmente distinto, haciendo algo diferente, algo que nunca hubiera esperado. Cuando estudiamos a los millonarios que se han hecho a sí mismos en los Estados Unidos, vemos que casi la mitad amasaron sus fortunas haciendo algo totalmente distinto de lo que empezaron a hacer. Según avanzaban, se dieron cuenta de que existía un obstáculo, una barrera insuperable en esa dirección. Se hundía el mercado, cambiaba la tecnología, aumentaban los intereses, algo pasaba.
y se dieron cuenta de que tenían que cambiar de rumbo, de dirección, que tenían que saltar un obstáculo. Imagine que está en una carrera y tiene que saltar cada uno de estos obstáculos, grandes y pequeños. Cuando echa la vista atrás y observa cualquier cosa que haya logrado en su vida y que le haya exigido una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo, al mirar hacia atrás verá que le han sucedido una serie de cosas de todo tipo que parecían contratiempos mientras estaban sucediendo, pero usted se dice, qué bien que pasara aquello, porque de no haber sucedido tampoco habría sucedido esto otro. Y si no hubiera sucedido esto, no hubiera sucedido tal cosa, y así sucesivamente. Y uno se da cuenta de que toda su vida es una serie de extraordinarias coincidencias, que en un principio parecían dificultades o contratiempos, pero que vistas desde la distancia, contenían lecciones de gran valor que uno tenía que aprender para lograr las metas que ha logrado. Un ejemplo perfecto. En nuestras relaciones de jóvenes, cuando empezamos a salir con miembros del sexo opuesto, vivimos muchas relaciones que no funcionaban. Hay que probar, que equivocarse. Experimentamos, aprendemos cómo se siente uno cuando se lleva bien con los demás, cuando no se lleva bien, y pensamos entonces que si las relaciones no funcionan, la situación es horrible. Nos produce una gran tensión emocional, pero cuando por fin encontramos la relación adecuada, echamos la vista atrás y decimos, vaya, menos mal que hemos tenido tantos problemas, porque de no haber sido así, nunca hubiéramos llegado a este punto, que es tener la relación que uno quiere. Creo que lo que se dice es que hay que besar muchas ranas antes de encontrar al príncipe o la princesa. De modo que cada vez que superamos uno de estos obstáculos aprendemos una lección valiosa. Permítanme también decirles otra cosa, que muy a menudo el mayor éxito se produce inmediatamente después del mayor fracaso. En el estudio de Napoleon Hill sobre más de 500 hombres y mujeres de éxito, averiguó que casi todos ellos habían sufrido su mayor fracaso. El punto en el que les parecía que deberían abandonar, que no tenía sentido continuar, los demás les decían que era ridículo seguir. En ese momento perseveraron un poco más y de repente lograron su mayor éxito. Como sabemos, Thomas Edison, uno de los grandes inventores de este siglo, se arruinó o estuvo al borde de la ruina varias veces. Henry Ford se arruinó casi 3 veces en el tiempo que tardó en amasar su fortuna. Muchos de los hombres y mujeres de mayor éxito han tropezado una y otra vez hasta conseguir llegar hasta donde querían. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que adoptar la actitud de que cada vez que se pierde dinero, se pierde algo de emoción o se pierde algo de tiempo como resultado de un contratiempo provisional, hay que creer que esto nos ha sido enviado como experiencia de gran valor que nos impulsa hacia el logro de nuestra meta. Y aquí una técnica muy sencilla que puede utilizar y que yo llamo la técnica del cine. Pues bien, imagínese que va a ver una película y llega muy tarde al cine. ¿Lo imagina? Y llega y le dejan pasar aunque la película está acabando y la siguiente va a empezar. Usted entra y ve los últimos 10 minutos. A esto lo llamamos la técnica de los últimos 10 minutos. ¿Estamos? Usted ve los últimos 10 minutos. Ve cómo acaba la película. Ve cómo todo se soluciona. El protagonista prospera, todo el mundo logra algo, las cosas se solucionan y acaban felices, etc. Tras haber visto los últimos 10 minutos, se sienta a ver la película. Pero ahora ve toda la película. Ve el peligro, la tragedia, la desgracia, los malentendidos, etc. Y mientras ve la película, sabe cómo acaba. Sabe que acabará bien porque ha visto los últimos 10 minutos. Y esta es la actitud crítica. Cuando vea las dificultades con las que se enfrenta a diario, aplique esta actitud. Estas son cosas que pasan. Pero en los últimos 10 minutos todo se soluciona y usted logra su meta. Así que eche un vistazo y adopte esa actitud filosófica frente a toda dificultad diciéndose, esto solamente es parte de la película, pero sé que en los últimos 10 minutos todo se va a arreglar. Haga como si supiera cuál va a ser el final y esto hará que la película salga exactamente como usted desea y quizás incluso mejor. Número 12. La mente superconsciente hace que todas sus palabras y acciones, sus palabras, lo que usted dice, y sus acciones, y sus efectos. En otras palabras, los resultados de sus palabras y sus acciones se adapten a un modelo consecuente con su autoconcepto y sus metas predominantes. Que se adapten a un modelo consecuente con su autoconcepto y sus metas predominantes. ¿Qué significa esto? Significa que la mente subconsciente, que es una parte mecánica de su pensamiento, hace que sus palabras y sus acciones se adapten a un modelo consecuente con su autoconcepto. Si está a gusto consigo mismo, sus palabras y acciones serán consecuentes con esa sensación. Si usted está de humor negativo, cansado o fatigado, sus palabras y acciones serán consecuentes con esa sensación. Sin embargo, la mente superconsciente, una vez que haya plantado en ella una meta o un conjunto de instrucciones muy claras, hará que sus palabras y acciones y el efecto de estas conspiren para llevarlo hacia su meta. A todos ustedes les ha pasado que en medio de una conversación de repente han dicho algo, lo dicen sin más, aunque nunca pensaron en decirlo, y resulta exactamente lo que tenían que decir en esa situación. Podría ser en una cita con una persona del sexo opuesto, en una reunión de negocios, en una visita comercial, pero le sucederá que de repente y de forma natural dicen justo lo correcto, o las palabras adecuadas para la situación. Y averiguarán que si confían en este mecanismo y sienten que deberían decir algo, permítame decirles otra cosa, de vez en cuando participarán en una conversación en la que piensan decir algo, desean llamar la atención sobre algo en concreto.
Tienen pensado presentar algo en concreto, pero algo en su interior les dice que no, se lo impide. O quizás la otra persona seguirá diciendo cosas que les impidan decirlo. Lo que tienen que hacer en ese caso, la mente superconsciente les está diciendo no digas esto, porque no es consecuente con tus metas y tus deseos finales. Así que cuando sientan que no están seguros de si deben decir algo o no, si deben comentar algo o no, la mejor regla es no lo hagan. Sencillamente no digan nada, y verán que es lo mejor que podían haber hecho. Hoy en día hay dos conceptos que se han generalizado. Uno es el concepto de los descubrimientos afortunados. Resulta que ciertas personas tienen la capacidad de encontrar en todo momento lo que necesitan. Las personas que necesitan, el libro que necesitan, el condimento especial que necesitan, el retal de tejido, el mueble, etc. Pero siempre se encuentran con las cosas que necesitan, y este proceso se conoce como el de los descubrimientos afortunados. Lo interesante es que cuando hemos estudiado a las personas que tienen esta capacidad, averiguamos que sus descubrimientos son consecuentes con las metas que han establecido. En otras palabras, uno solo encuentra cosas cuando las anda buscando. La gente no hace descubrimientos afortunados a no ser que estén buscando algo que contribuya a sus metas. Y hay otro concepto, el del sincronismo. El sincronismo es el proceso o la coincidencia de acontecimientos en que dos o tres cosas sin relación entre sí suceden al mismo tiempo. Y a esto lo llamamos el sincronismo o la sincronización de acontecimientos. Y el factor interesante, el único factor del sincronismo, es que los tres acontecimientos se unen para ayudar a uno a lograr su meta. Se han realizado trabajos interesantes sobre el sincronismo. De esto se desprende que hay un orden superior, una organización superior de los acontecimientos, donde los acontecimientos se organizan sobre la base del significado y el significado que tienen. El significado que tienen lo define uno mismo y las metas de uno. Así que a menudo uno recibe una llamada, lee un libro, tiene noticias sobre un artículo y hace una visita, y estos acontecimientos se reúnen de manera simultánea para aportarle lo que busca. Tengan estos dos conceptos muy en cuenta. El número 13 es, la mente superconsciente contiene todos los circuitos de control. Contiene todos los circuitos de control. Esto significa que uno puede preprogramar la mente superconsciente y esto funcionará para uno. Por ejemplo, la gente programa la mente superconsciente cuando quiere aparcar. Mucha gente dice que si espera confiadamente encontrar un sitio donde aparcar en el lugar al que se dirigen, siempre lo encontrarán. Que uno puede preprogramar su mente a veces 10 veces de cada 10, 20 de cada 20 para encontrar sitio donde aparcar, incluso en una calle muy transitada, incluso en un centro comercial muy concurrido. Y si uno llega allí y todo está lleno, uno se da cuenta de que alguien nos está guardando el sitio, que se marchan justo cuando llegamos. Justo cuando uno llega se da cuenta de que alguien enciende los faros traseros y da marcha atrás. No un coche antes, no uno después, exactamente cuando uno está. Miles de personas me han dicho que, después de aprender esta técnica, siempre encuentra sitio. La clave está en que uno tiene que creer que la cosa funciona. Si uno no lo cree, no funcionará. Otro ejemplo es el despertarse. Hay muchas personas que se despiertan sin despertador. Mucha gente jamás usa el despertador. Hace años que yo no lo uso. ¿Por qué? Uno puede sencillamente programar su mente para despertarse casi al minuto preciso de casi cualquier hora. Lo único que tiene que hacer es lograrlo 3 veces y desarrollará esta costumbre para toda la vida. Y tengan en cuenta que esto es algo que la industria relojera mantiene en secreto porque nadie necesita un despertador. Uno se puede despertar en cualquier momento, uno se puede despertar con 3 horas de sueño o con 13, uno se puede despertar en medio de la noche, puede dormir 20 minutos o 2 horas programando sencillamente su mente. También pueden programar su mente para acordarse de hacer algo, para acordarse de no hacerlo, etc. Y les diré esto para que puedan escribirlo. Se llama la ley de actividad superconsciente. La ley de la actividad superconsciente que consiste en esto: que debido al poder de la mente superconsciente, cualquier pensamiento, plan, meta o idea que usted pueda retener en su mente consciente de manera continuada, debe ser devuelto a la realidad por su mente superconsciente. Cualquier pensamiento, plan, meta o idea que retenga de manera continuada en su mente consciente y que desee o tema intensamente, ha de ser convertido en realidad por su mente superconsciente, ya sea positivo o negativo, bueno o malo para usted. Si lo puede retener de manera continuada, si puede convertirlo en una emoción, si lo puede visualizar en su mente consciente, la mente superconsciente empezará a organizar todo el universo de la experiencia a su alrededor, a atraer a su vida las personas y circunstancias necesarias para que esa idea se haga realidad. Lo que hemos venido diciendo en todo este programa es que sus pensamientos son potentísimos, que sus pensamientos se objetivizan, que se convierten en realidad. Y esta comprensión de dicha capacidad superconsciente es lo que hace que sus pensamientos se conviertan en su realidad. De modo que centren su mente en lo que desean, aléjenla de lo que no desean, piensen continuamente, piensen sin parar, piensen todo el tiempo lo que desean y alejen su mente de las cosas que no desean. La razón por la que tanta gente fracasa y es desechada en la actualidad es porque piensan continuamente en lo que no desean. La razón por la que unos pocos, la élite, logran éxito, son felices, prósperos, se desarrollan, etc., es que centran su mente en lo que desean.
En la Biblia se dice, los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen. Perdón, lo que dice la Biblia es que al que poco tiene, incluso aquel poco le será quitado, pero al que tiene, se le dará más aún. Los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen. ¿En qué piensan los ricos? ¿En qué se centran? ¿En qué se concentran los ricos? ¿Qué es lo que atraen hacia sí? ¿Cuál es la ley de la correspondencia con respecto a los ricos? Se trata de lo siguiente. Los ricos siempre están pensando en la producción, la prosperidad, el dinero, la riqueza, etc. ¿En qué piensan los pobres sin cesar? Piensan en la pobreza, en la carencia, en la pérdida, en la limitación, en que tienen poco dinero. Y en lo que uno piensa de manera continuada es lo que atrae a su vida. Y uno lo convierte en su realidad debido a esta capacidad superconsciente. Por muy grandes que sean sus metas, por muy lejos que estén, si las pueden retener en sus mentes de manera continua, pueden convertirlas en realidad. ¿Cómo se activa la mente superconsciente? He aquí el método más potente de todos. Lo llamamos el método maestro de activación. Se llama la soledad. Se activa la mente superconsciente con la soledad. ¿Cómo se usa la soledad? A esto lo llamamos ir al silencio. Siéntese en silencio, solo, entre 30 y 60 minutos. Entre 30 y 60 minutos. La mayoría de las personas de nuestra sociedad no han permanecido sentadas en silencio entre 30 y 60 minutos en toda su vida y, sin embargo, yo les digo que esto funciona al 100% de las veces. Cualquier problema que tengan, cualquier dificultad, cualquier reto, cualquier meta que deseen, si van al silencio y se sientan sin decir nada y escuchan la vocecita callada en su interior, la vocecita callada en su interior, escuchen la voz, la vocecita en su interior, la vocecita callada en su interior. Esta es la clave. Se darán cuenta de que en un momento determinado, quizás en 25 o 30 minutos, su mente se despejará por completo y una corriente de ideas empezará a fluir. Sentirán la energía que se acumula en su interior y en un momento preciso, mientras están sentados en silencio absoluto, nada de cigarrillos, ni café, ni música, nada, solamente el silencio absoluto, en un momento preciso, su mente se despejará y la respuesta que necesitan aparecerá en el momento oportuno. Y si se levantan y se van a aplicar esa respuesta, verán que resulta ser perfecta. Se pueden hacer muchas cosas para estimular la mente superconsciente, además de utilizar la soledad. La visualización, la afirmación, el acto de soñar despiertos, de relajarse, de escuchar música clásica, los entornos naturales, la meditación, la afirmación grabada en cintas, todas estas cosas activan la mente superconsciente. Hay 3 fuentes para una solución superconsciente, 3 fuentes cruciales. La primera es la intuición. Vendrá del interior. Usted sentirá una sensación fortísima de que esta es la respuesta. La segunda son los encuentros fortuitos. Se encontrarán con gente o se encontrarán con libros, información, material, ideas que le suministrarán las respuestas que necesitan. Y la tercera son los acontecimientos inesperados. Los acontecimientos inesperados sucederán cosas inesperadas, ya sea en su vida o en su entorno externo, y si las observan estrechamente, verán que a menudo contienen las respuestas precisas, la comprensión precisa que andan buscando. De modo que presten mucha atención a la intuición, a los encuentros fortuitos, presten atención a los acontecimientos inesperados. Ahora bien, ¿cómo se distingue una solución superconsciente? Pues se distingue así. En primer lugar, cuando se presente la respuesta, se presentará como una respuesta completa. Será una respuesta a todos los aspectos del problema. Será algo así como: eso es, esa es la respuesta. Será muy clara y muy sencilla. Esto es maravilloso. Será muy, muy sencilla. En segundo lugar, vendrá como un fogonazo de lo evidente. Usted se preguntará: ¿por qué no se me ha ocurrido antes? ¿Por qué no se me ha ocurrido antes? Es tan evidente, tan lógico, un fogonazo cegador de lo evidente. Otra clave es el componente emocional. Esto es, cuando uno obtiene una solución superconsciente que constituye la respuesta precisa para uno, siempre viene acompañada de una explosión de alegría y energía. Nuestro amor propio aumenta. Tenemos una sensación positiva, nos sentimos felices, se produce lo que se llama una sensación de júbilo. Uno se siente muy bien y se dice: esto es perfecto, esta es la solución. Uno se emociona tanto que a veces tiene que ir al baño, quiere llamar a alguien para contárselo, quiere hacer algo. Una solución superconsciente siempre se presenta con la energía necesaria para ponerla en obra. Por ejemplo, si se presenta una solución superconsciente en el momento en que uno se está durmiendo o en medio de la noche, al despertarse, el corazón le late a toda velocidad, la mente le funciona a toda mecha y la sangre le circula a todo vapor y uno no puede volver a conciliar el sueño. Así que permítame que termine repitiendo esto. La ley de actividad superconsciente, la ley individual más importante que determina su destino y todo lo que uno hace y lo que logrará en su vida, consiste en que cualquier pensamiento, cualquier plan, cualquier meta, cualquier idea que uno pueda retener continuamente en su mente ha de ser llevada a la realidad por la mente superconsciente. Esta es la razón de la grandeza de todo hombre o mujer que haya vivido. Todos los grandes dirigentes, escritores, autores, poetas o personas de negocios, y la pueden explotar a placer, sencillamente definiendo con claridad meridiana qué es exactamente lo que desean, y a continuación pensando solo en lo que desean.
centrando su mente exclusivamente en lo que desean y alejándola de todo lo demás hasta que se convierta en su realidad. Técnicas creadoras para la solución de problemas, módulo 20. Recordarán que hemos hablado de una encuesta en la que se verificó el coeficiente de inteligencia de 1000 personas elegidas al azar, y se averiguó que la diferencia entre el coeficiente de inteligencia de la persona menos inteligente y el de la persona más inteligente solo era de 2,5 veces. Y recordarán que comentamos en relación con los ingresos que la gente que gana 25 millones al año no es 10 veces más inteligente que la gente que gana 2,5 millones. Pues bien, este es un tema que me ha intrigado durante años y sobre el que he elaborado unos cursos que he enseñado a ejecutivos y administradores de las principales empresas. Y he desarrollado algunas ideas bastante interesantes en relación con la inteligencia en sí y con el coeficiente de inteligencia, y les diré que me gustaría transmitirles un concepto que es este. La inteligencia es un modo de actuar. La inteligencia no depende del coeficiente, no depende de la formación académica, no depende de los antecedentes, de las relaciones, de las notas ni de nada de eso. Hay muchas personas muy inteligentes que no son capaces de ganarse la vida. Hay personas con varios títulos universitarios que están en paro. Pero también hay personas que no terminaron los estudios secundarios y están a la cabeza de empresas de primera línea porque la inteligencia es un modo de actuar. Lo que he averiguado es que si uno estudia el modo de actuar de la gente inteligente, con esto quiero decir que la gente que logra los resultados que desean, y si uno actúa, utiliza su mente del mismo modo que ellos la utilizan, empezará a funcionar en el mismo nivel de inteligencia que ellos, sea cual sea el coeficiente de inteligencia o las circunstancias de uno. Pues bien, comencemos por esta frase elemental. La inteligencia es un modo de actuar. En otras palabras, si uno actúa de manera inteligente, entonces uno es inteligente. Si no actúa de manera inteligente, entonces no es inteligente, por muy brillante o culto que pueda ser. En ese sentido, uno de los estudios que realicé hace un par de años analizaba la investigación sobre los genios. ¿Cuáles son las características de los genios? De las personas que, según sus iguales, funcionan a unos niveles excepcionales de inteligencia, con coeficientes de inteligencia de más de 140, incluso de 150, 160, 170, 180, etc. Y lo que averigüé es que hay 4 claves para el genio, y que las 4 son comportamientos que se pueden aprender. Y si uno aprende estas 4 claves puede funcionar a un nivel de inteligencia doble de su nivel actual. De modo que, ¿cuáles son las 4 claves? La primera clave del genio es la claridad. La claridad es esencial. De hecho, una y otra vez, hallo que el motivo por el que las personas fracasan es que no saben lo que quieren. No tienen claro dónde van, sus metas son difusas, sus valores son difusos, sus alternativas y sus opciones son algo borrosas, mientras que la gente con éxito goza de una enorme claridad. Imaginen que tienen una cámara fotográfica y que cada vez que la enfocan de manera que el objeto quede perfectamente claro, están en onda. Esto significa que cada vez que alguien les haga una pregunta o que piensen en sus metas deberían estar especialmente claras. Por eso hemos hablado de escribirlas, describirlas claramente. Basarlas en un plazo de tiempo, hacerlas mensurables, especificarlas, utilizar un lenguaje vivo para lograrlas, porque cuanto más claras sean sus metas, más se centrará su mente en lograrlas. Otra cosa que tienen que tener clara es cuáles son sus problemas. Recuerden que dije que hay que identificar los obstáculos que se interponen entre ustedes y sus metas, que hay que definir los grandes obstáculos, los pequeños obstáculos y definirlos con claridad. ¿Qué se hace en medicina? En medicina sencillamente se sigue un proceso de diagnóstico hasta hallar el problema específico que causa la enfermedad, y cuanto más claro se defina el problema, más fácil resultará la solución. Las personas desgraciadas y fracasadas en la actualidad no son personas poco inteligentes o incapaces. Tienen más bien una idea borrosa acerca de sus metas y también de sus problemas. Y finalmente, algo que es más importante que todo lo demás, sus resultados. Se tiene que pensar en este más que en los otros 2 puntos. ¿Cuál es el resultado que desean? ¿Dónde quieren estar al final del proceso? En otras palabras, ¿qué aspecto tendrá? ¿Qué sensación dará? No el proceso que lleve a ella, sino el resultado que se persigue. Y con frecuencia se enfocan los resultados mejor que las metas, porque, lo crean o no, a veces las metas pueden estar equivocadas. A veces los problemas no son los problemas adecuados, pero si uno sabe cuál es el resultado, si sabe cómo quiere que sea, si sabe que quiere una casa de 400 metros cuadrados, moderna, con comodidades, con un despacho para uno y una sala de juegos para los niños, y 2 plazas de garaje, etc. Si es este el resultado que desea, entonces el barrio donde uno viva, el modo de obtener la casa, alquiler, compra, etc., se arreglan por sí solos siempre que uno se preocupe del resultado. De modo que la segunda clave para funcionar como un genio es la concentración. La concentración. Todos los genios, la gente muy inteligente, son personas capaces de concentrarse al 100% en una cosa al tiempo y de concentrarse en lo más importante. Los que no son genios, la gente con una inteligencia limitada, intentan hacer un montón de cosas distintas. Se concentran en un montón de cosas y como no pueden hacer que su inteligencia se centre como un puño sobre un problema individual, nunca parecen capaces de resolver nada.
De modo que la capacidad de concentración, y esto lo estudiamos cuando hablamos de cómo administrar el tiempo, la elaboración de una lista de todas sus metas y de todos los problemas que hay en el camino, la selección de uno o dos que son los más importantes, seleccionar el número 1 y trabajar sobre el número 1 y perseverar con exclusividad hasta haberlo terminado son la clave absoluta del genio, porque cuanto más se concentra uno, como un rayo láser, cuanto más se concentra uno, más se aplica la inteligencia a destruir el problema que bloquea el camino o avanzar hacia la meta. La tercera cualidad del genio que se puede desarrollar es la capacidad de mantener abierta la mente. Verán, la gente muy inteligente tiende a tener una mente abierta en el sentido de que están dispuestos a estudiar varios enfoques distintos. Están dispuestos a distanciarse de la situación, dispuestos a hacerse muchas preguntas. Están dispuestos a hacer preguntas como ¿por qué no? Y como ¿cuáles son las premisas? Tenemos este problema, ¿cuáles son las premisas? ¿Podrían nuestras premisas estar equivocadas? Saben, las premisas equivocadas están al fondo de la mayoría de los fracasos. Premisas. ¿Cuáles son sus premisas? Cuando me dedico a la investigación o al asesoramiento para grandes empresas o incluso para pequeñas, me doy cuenta de que cuando tienen problemas en el mercado, su premisa suele estar equivocada. Equivocada respecto al producto, al servicio, respecto a la competencia, respecto al cliente, etc. De modo que, ¿cuáles son sus premisas? Mantengan abierta la mente y estudien la gama de modos distintos de enfocar el problema en cuestión. Otra buena pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué otro problema puede haber? Nos parece que este es el problema. ¿Qué pasaría si el problema fuera totalmente distinto a lo que hemos estudiado, de modo que mantengan la mente abierta, sean flexibles, sean fluidos, estén dispuestos a estudiar toda una gama de enfoques distintos? Y la cuarta característica de los genios, lo que resulta sorprendente, es que tienen un método sistemático o una metodología sistemática, si lo prefieren, o métodos sistemáticos para resolver los problemas. No son gente de medias tintas. Finalmente, una vez que un genio ha aplicado una serie de métodos sistemáticos, a menudo sucede que de resultas de este proceso de concentración, sencillamente eliminan el tema de su mente, y en un momento determinado el superconsciente les da la respuesta que andaban buscando. Pero antes de llegar a esto, aplican métodos sistemáticos, por así decirlo, de pensamiento organizado. La mayoría de la gente no hace esto. Lo que hacen es lanzarse sobre un problema, igual que un perro se lanza sobre un coche que pasa, y hacen guau, 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 y persiguen al coche. O se lanzan sobre una manta como lo hace un cachorro y la rompen. Dan vueltas y vueltas con ella y luego la tiran. Las personas inteligentes enfocan cada problema de forma lógica, sistemática, organizada. Así que hablemos de estos métodos de pensamiento creador que ustedes pueden utilizar como un radiodestructor de partículas, que pueden utilizar para destruir entre el 90 y el 95% de cualquier problema con que se hayan de enfrentar, cualquier obstáculo, cualquier cosa que les bloquee el camino. Y el primero es lo que yo llamo la tormenta de ideas. La tormenta de ideas es una técnica muy sencilla. Se desarrolló hace muchos años. Uno lo puede hacer por su cuenta o con otras personas. Más personas se han hecho ricas con esta técnica que con cualquier otra que yo conozca. Yo mismo la he utilizado durante años y es increíble el modo en que hace que uno pueda hallar soluciones estupendas, incluso para los problemas más complejos. La tormenta de ideas a menudo se conoce como el método de 20 ideas. Lo único que se necesita para utilizar este método de 20 ideas es una hoja de papel, un lápiz y disciplina. ¿Por qué no utiliza la gente este método más a menudo? A, porque no lo conocen. B, porque no son tan disciplinados como para utilizarlo. Pero si ustedes lo utilizan de manera sistemática, los resultados les sorprenderán desde el principio. El método es así de sencillo. Tomen una hoja de papel. El mejor momento para hacerlo es nada más levantarse por la mañana y escriban su meta u objetivo principal en la parte superior de la hoja en forma de pregunta. Digamos que quieren aumentar sus ingresos de 3 millones a 4 millones y medio a lo largo de los próximos 12 meses. Lo que deben hacer es escribir en la parte superior de la hoja. ¿Qué puedo hacer para ganar 4 millones y medio a lo largo de los próximos 12 meses? Esa sería la pregunta. O digamos que se trata de un asunto de administración del tiempo. ¿Qué puedo hacer para lograr 2 horas adicionales de trabajo productivo cada día? O digamos que se trata de un asunto de salud. ¿Qué puedo hacer para perder 2 kilos al mes hasta lograr mi peso ideal? Escriban esto en la parte superior de la hoja en forma de pregunta y esfuércense por escribir 20 respuestas distintas. Insistan en esforzarse por escribir 20 respuestas distintas. Las 3 o 5 primeras respuestas se le ocurrirán con facilidad. Las 3 o 5 siguientes son más difíciles. Las 10 últimas les harán sudar sangre porque su mente, si no la han utilizado de manera habitual, responderá muy despacio a esta exigencia, al igual que un músculo respondería muy despacio. Pero después de una semana, de un mes, de 2 o 3 meses, serán capaces de dedicar a este ejercicio toda la tarde. De modo que escríbanlo en la parte superior de la hoja y generen 20 respuestas. Y a continuación, una vez hecho, seleccionen una respuesta y pónganla en obra inmediatamente. Así de sencillo. Si hacen esto, verán que esta técnica es tan potente que resulta sorprendente. Se les ocurrirán unas respuestas que les dejarán atónitos. Irán escribiendo cosas que jamás pensaron pudieran existir en su mente. He hecho hacer este ejercicio a muchos grupos ejecutivos y les he visto venir a mí y decirme, ¿sabe? A veces la respuesta número 20 vale más que las otras 19 juntas.
Ha habido personas que me han dicho que la respuesta número 20, al obligarse a escribir 20 respuestas, la número 20 a veces es la respuesta que llevan buscando desde hace 6 meses. De modo que utilicen este ejercicio y luego elijan una respuesta y pónganla en marcha inmediatamente. ¿Por qué? Porque esto hace que su seriedad ante este proceso se fije en el subconsciente y en el superconsciente. Si hacen esto 5 días por semana todas las mañanas antes de empezar el día, y si hacen esto 50 semanas al año, descontamos 2 semanas de vacaciones y los fines de semana cuando no tienen que pensar en absoluto, al final del año se le habrán ocurrido unas 5.000 ideas. Si multiplican una idea al día por 5 días por semana por 50 semanas al año, les dará 250 ideas al año que podrán aplicar a lo largo de la vida en un mundo donde la persona media no utiliza ni una. ¿Les parece que si utilizaran este método de manera sistemática cambiarían sus resultados? ¿Creen que si utilizaran este método de pensamiento creador de manera habitual empezarían a ver algo de progreso o algunos cambios? Lo más interesante es que si utilizan este método todos los días, y he de decirles con toda honradez que personalmente no lo puedo utilizar más que 3 días seguidos, porque al tercero se me ocurren tantas ideas que no tengo tiempo en todo el día para ponerlas en obra, y son buenas ideas válidas, prácticas, y en muchos casos soluciones del superconsciente que se desparraman por la hoja. Son corazonadas que a veces valen miles, decenas de miles, y he tenido ideas que han valido cientos de miles, incluso millones de pesetas. Yo asesoro a varias empresas. De vez en cuando, por medio de este ejercicio, se me ocurre una idea mientras estoy haciendo una asesoría para estas empresas que les representará millones de pesetas, porque será una destilación única en una serie de factores que cristalizan de repente, al igual que un flash hace que la fotografía reproduzca todos los detalles. De repente se cristalizará de manera superconsciente y allí está la idea. Así que les animo a utilizar este método a partir de hoy mismo. Tomen cualquier meta, cualquier problema, cualquier dificultad, escríbanlo en forma de pregunta e inténtenlo una vez y les sorprenderá la eficacia con que funciona. De hecho, mucha gente, cientos de personas que han seguido mis seminarios, me han dicho que esa idea cambió su vida profesional, cambió su negocio, cambió su vida familiar, cambió muchos aspectos de su vida. Muy bien. Pues el segundo método que quiero enseñarles es un método que pueden utilizar por su cuenta, pero también en grupos. También lo pueden utilizar como una forma de solución de problemas colectiva, y es un método sistemático desarrollado en parte en la Universidad de Harvard y en parte por una serie de especialistas en pensamiento creador y de grupos de expertos que yo he combinado en un único modo. Es fenomenal. Es como lanzar una bala de cañón a una hoja de papel de seda. Nunca he visto un problema que no se pueda resolver por medio de este método tan sencillo. Pues bien, consta de 9 puntos. Punto número 1. El punto de partida son las expectativas confiadas. Las expectativas confiadas parecen abrirnos la mente, relajar el cerebro, activar el superconsciente, y parecen ponernos en onda con la solución de un problema o de una dificultad a nivel superior. De modo que las expectativas confiadas son muy sencillas. Asuma una solución lógica. Cuando se enfrente con cualquier tipo de dificultad, asuma una solución lógica y factible. Dígase, pues bien, aquí hay una solución lógica y factible, sin problemas. Dígase eso, nada de preocuparse, no hay problemas, tiene que haber una solución en algún lugar. Esta actitud de expectativa confiada parece abrir la mente creadora y hacer que funcione mucho mejor. Paso número 2. Para mantener la actitud positiva y optimista de la mente, utilice un lenguaje positivo. Utilice un lenguaje positivo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bien, hay ciertas palabras en cualquier lengua que pueden elevar o bajar la temperatura de la sangre, que nos hacen sentir ansiedad o temor, o felicidad o regocijo, de modo que la utilización de las palabras es importante. Es importante utilizar las adecuadas. Por ejemplo, la palabra problemas. La palabra problemas es negativa. Tiene connotaciones negativas. Nos hace sentir tensión nerviosa y ansiedad. Hace que nuestras mentes lleguen a cerrarse. En vez de esta palabra utilice situaciones. Situaciones. Y esto es maravilloso. Es una palabra neutral. No es ni positiva ni negativa. Un problema es algo con lo que hay que luchar. Una situación es algo que hay que resolver. Escriba, problema igual a lucha, contratiempo, coste, dificultad, decepción. Pero una situación es sencillamente algo que hay que resolver. Cuando uno empieza de repente a describir las cosas como situaciones, vaya, he aquí una situación interesante, nos han robado el coche. Bien, esta es una situación interesante, se nos ha quemado la casa. Vaya, esta es una situación interesante. Esto hace que su mente se dedique a resolver la situación en lugar de dejar que la situación la venza. Una palabra, aún mejor, es reto, y muchas empresas y muchos individuos ahora utilizan solo la palabra reto porque es positiva. Un reto es algo que uno acepta. Un reto es algo positivo que uno acepta, de modo que en lugar de llamarlo problema, llámelo reto. He aquí un reto interesante. O este año nos estamos enfrentando con algunos retos interesantes, o parece que este año vamos a tener algunos retos inesperados, o se nos ha presentado un reto verdaderamente importante. Pero un problema descrito como un reto es algo que saca a la luz lo mejor de uno. La mente empieza a trabajar a todo vapor para pensar cómo hacer frente al reto. Y la mejor de todas es la palabra oportunidad. La palabra oportunidad es muy positiva. Oportunidad sugiere algo de lo que uno se aprovecha. Lo interesante es que en todas nuestras investigaciones vemos que dentro de todo contratiempo, dificultad, de todo problema, de toda situación o reto, hay una oportunidad oculta.
Hay algo que se puede aprender, hay algo que se puede ganar, hay una ventaja, hay un beneficio, hay algo. Y sabemos, gracias a la ley de la sustitución, que si buscamos la oportunidad en cualquier situación, no podemos pensar al mismo tiempo en lo que nos produciría tensión nerviosa y ansiedad. Uno no puede pensar en ello como un problema y como una oportunidad al mismo tiempo. El pensamiento positivo anula el pensamiento negativo, de modo que cuando estudiamos a las personas de éxito, vemos que son las que centran sus mentes en lo que desean y buscan la oportunidad, el reto, el aspecto positivo de cualquier contratiempo o dificultad. Recuerden, hemos hablado de la mente superconsciente, de lo que los contratiempos y las dificultades a menudo se presentan para decirnos que cambiemos de rumbo o dirección, que volvamos al buen camino, que lleguemos a donde vamos. Así que en lugar de frustrarnos o trastornarnos, veámoslo como una gran posibilidad y busquemos en ello la ventaja o el beneficio. El tercer paso, a la hora de enfrentarse con cualquier situación o reto, consiste en definirlo con claridad. Definirlo con claridad. Por cierto, yo utilizo este método continuamente. Tomo cualquier meta o dificultad que se me plantee y le aplico toda esta cuestión. Le aplico el análisis y al final siempre hallo una solución. Defínanlo con claridad. Piensen sobre el papel. Háganlo por escrito. Piensen sobre el papel. Toda la gente con éxito piensa sobre el papel. La gente sin éxito no piensa sobre el papel. ¿Por qué no piensa así la gente sin éxito? Porque son demasiado perezosos. Piensen sobre el papel, escríbanlo, díganse qué es lo que me preocupa, cuál es la dificultad, cuál es la situación. Defínanlo con claridad. Recuerden lo que dijimos en otra ocasión, la claridad es una característica del genio. La imprecisión es una característica del fracaso. Número 4. Pregúntese, ¿cuáles son las causas posibles? La tendencia natural en nuestra sociedad impaciente, si llegamos a una definición de la dificultad o el reto, es precipitarnos a una conclusión y decir, vamos a hacer tal cosa. En lugar de esto, lo que hace un médico, por ejemplo, es dar un paso atrás y decir, muy bien, siente un dolor, tiene una dificultad, tiene un trastorno que se manifiesta con estos síntomas. Ahora, veamos cuáles pueden ser las causas. ¿Qué come usted? ¿Qué bebe? ¿Qué tipo de vida lleva? ¿Qué tipo de tensión se produce en su vida? Y así sucesivamente. A veces el 50% de todas sus dificultades se pueden resolver definiéndolas claramente. Otro 25% de sus dificultades se pueden resolver determinando sus causas. A veces, si uno puede determinar cuáles son, uno dice, muy bien, pues si esa es la causa, y a continuación elimina la causa y la situación se resuelve. El quinto paso. Si no lo ha podido resolver durante el paso número 3 o el 4, el paso siguiente es decir cuáles son las posibles soluciones. ¿Cuáles son todas las posibles soluciones? No solo todas las soluciones lógicas. Vaya más allá. Si se le ocurre rápidamente una solución que parece la lógica, pregúntese, ¿qué pasaría si no funcionara? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Roger Banoak dice, busque siempre lo que se llama la segunda respuesta correcta. Una vez que haya hallado la respuesta correcta y se haya dicho, bien, esta parece ser la respuesta a esta dificultad, pregúntese, ¿cuál es la segunda respuesta correcta? Un ejercicio excelente porque si la primera solución no funciona ya tienen una segunda desarrollada. Así que pregúntense, ¿cuáles son todas las soluciones posibles? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el contrario de la solución? ¿Qué pasaría si no hiciéramos nada? ¿Qué pasaría si hiciéramos el doble de esfuerzo? ¿Qué pasaría si intentáramos una cosa totalmente distinta? ¿Qué pasaría si utilizáramos el pensamiento lateral? Si, en lugar de cavar más hondo en este agujero, caváramos un agujero distinto. ¿Y qué si abandonáramos este mercado por completo? ¿Qué pasaría si abandonáramos esta colocación o esta relación por completo en vez de intentar resolver la colocación o la situación? ¿Qué pasaría si nos marcháramos a otro sitio y volviéramos a empezar? ¿Cuál sería la segunda respuesta correcta? He aquí un punto crítico. De este punto en adelante, una vez que hayan llegado al número 5, piensen y hablen de soluciones exclusivamente. Piensen y hablen de soluciones exclusivamente. Verán, debido a la ley de la concentración, debido a la ley de la sustitución, debido a la ley de la atracción, ¿qué sucede? Les diré lo que sucede. La mayoría de la gente habla de problemas todo el tiempo. Piensan en problemas, les preocupan, imaginan con viveza los problemas, comentan los problemas y tienen más y más y más y más problemas. La ley de la sustitución dice que si uno piensa en y habla de problemas, la mente queda ocupada por la negatividad. La ley de la atracción dice que si uno piensa en y habla de los problemas, uno atraerá más problemas a su vida. La ley de la correspondencia dice que cuanto más se piense y se hable de los problemas, cuanto más preocupen la mente, más se va a caracterizar el mundo externo de uno por los problemas. La diferencia entre los ganadores y los perdedores, entre los héroes y los que no lo son, entre los éxitos y los fracasos es esta: que la gente de éxito, los ganadores, están orientados hacia las soluciones. Orientados hacia las soluciones, piensan en soluciones, hablan de soluciones, siempre están haciendo la pregunta, la gran pregunta: ¿qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer desde aquí? En otras palabras, siempre se orientan hacia el futuro. Siempre orientados hacia el futuro. Los perdedores siempre están orientados hacia el pasado. Los perdedores siempre quieren saber quién lo hizo, quién tuvo la culpa, quién es responsable. ¿Cómo podemos abandonar algo muy costoso? El ganador siempre mira hacia adelante y dice, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Qué hacemos desde aquí? ¿Cuál es la solución desde aquí? ¿Cómo podemos mejorar esta situación? ¿Cómo podemos ajustarla, adaptarla, modificarla, etcétera? Una vez que se ha llegado aquí, el paso siguiente es muy sencillo.
Número 6. Tome una decisión. Tome una decisión. Cualquier decisión es mejor que ninguna. El 80% de las dificultades deberían resolverse, y la decisión debería tomarse en este punto, precisamente en el momento en que se plantean. En otras palabras, cuando uno tiene una dificultad, ese es el momento de tomar el 80% de todas sus decisiones. La indecisión, por cierto, la falta de decisión es el principal motivo del fracaso. Las personas indecisas no logran el éxito en su vida. Tener capacidad de decisión es más importante que tener razón, ya que cuantas más decisiones se toman, más reacciones se logran. Más listo se hace uno, más precisas se hacen las decisiones. Cuantas menos decisiones se tomen, menos reacciones se producen, menos se aprende, peor toma uno las decisiones. De modo que tomen una decisión. Recuerden, el 80% deberían tomarse ahora mismo y el resto se pueden tomar sencillamente diciendo: muy bien, no puedo tomar la decisión ahora mismo, necesito más información. Me fijaré una fecha tope. El jueves a mediodía tomaré una decisión. Disponga la información de que disponga. Por cierto, esto alivia mucho la tensión. Alivia enormemente. Tome decisiones. La indecisión es una gran fuente de tensión. El número 7 es delegue responsabilidades. Delegue responsabilidades. En otras palabras, hágase la siguiente pregunta. La gran pregunta. ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién va a hacerlo? Muy a menudo la gente hace este ejercicio, toma la decisión, se sienten contentos, felices, desaparece la tensión y las dificultades, y luego vuelven al trabajo. Y llegan a una reunión 2 semanas después y nada se ha hecho porque a nadie le ha sido asignada una responsabilidad específica. Esta es probablemente la palabra, una responsabilidad específica. ¿Quién va a hacer qué exactamente? Esto nos lleva al número 8. Establezcan una fecha tope. Digan: quiero que esto esté hecho para tal día. Vamos a ponernos de acuerdo en que va a estar hecho tal día. El jueves a las 12 del mediodía lo volveremos a estudiar y, por supuesto, una vez que se ha establecido una fecha tope, el número 9 es tomen acción. Observen. Saben, un estudio de administración del tiempo muy interesante que leí hace poco dice que el 20% del trabajo, el 20% inicial, suele representar el 80% del valor del trabajo. Si consiguen hacerlo despegar, se dice bien empezado, mitad terminado. Y el número 10 es: haga una inspección de su previsión. Haga una inspección de su previsión. Una de nuestras normas más importantes para el éxito en la vida es que una vez que haya acordado que se ha de hacer algo, ha de inspeccionarlo, verificarlo, controlarlo, seguirlo, mantenerse al tanto. Un buen amigo mío dice que hay que delegar, pero no abdicar. Tomen una decisión. Una vez que hayan delegado, que hayan pedido a alguien que lo haga, mantengan el contacto con esa persona. Si es importante para usted que esté terminado para una fecha, será importante para usted verificarlo y hacer un seguimiento. Bien. Hay un último método de pensamiento creativo que pueden utilizar con su marido o su mujer, con sus compañeros de trabajo, sus amigos, sus socios. Uno de los métodos más potentes jamás desarrollados, comentado por primera vez por Alec Osborne en su libro Applied Imagination en 1946, que se llama Tormenta de Ideas. Las tormentas de ideas son estupendas. Y no voy a escribirlo todo en el tablero, sencillamente les daré una descripción de lo que se necesita para hacerlo bien. Número 1. El grupo ideal para las tormentas de ideas se compone de entre 4 y 7 personas. Menos, y no se obtiene la energía potencial. Más, y el grupo empieza a ser difícil de controlar, de modo que entre 4 y 7 personas, todas sentadas y en armonía. El paso número 2 consiste en definir el asunto con claridad, y cuanto más sencillo y preciso sea, y cuanto más específica sea la solución que se esté buscando, mejor funcionará la tormenta de ideas. Por ejemplo, en una organización de ventas no se debe decir ¿qué podemos hacer para aumentar las ventas? Porque esta es una pregunta muy vaga, borrosa. Recuerden, mucha claridad. Lo que habría que decir sería ¿qué podemos hacer para aumentar nuestras ventas en un 20% durante los próximos 90 días? Entonces todo el mundo puede centrar sus mentes en el tema. El tercer punto con respecto a las tormentas de ideas es el tiempo. La duración idónea de una tormenta de ideas es de entre 15 y 45 minutos. 30 es el ideal. Lo que se hace es decir, vamos a tener una tormenta de ideas sobre este asunto, sobre qué es lo que puede aumentar nuestras ventas en un 20% durante los próximos 90 días, y vamos a hacerlo entre las 4:15 y las 4:45. El siguiente paso es la generación de ideas. Esto es de una importancia crucial. En lugar de generar ideas y a continuación evaluarlas, lo que se hace es lo siguiente. ¿Qué es lo que Osborne averiguó? Lo que dijo fue: lo que obstaculiza las tormentas de ideas es que se produce el proceso de generación de ideas y a alguien se le ocurre una idea y otro dice, eso no funcionaría, qué tontería, eso es ridículo, ya lo hemos intentado antes. En cuanto alguien hace un comentario crítico acerca de una idea, todo el mundo se calla y sigue ahí sentado, lleno de dudas. ¿Por qué? Pues porque cuando se critica una idea se activa el miedo al rechazo que existe en lo más hondo y que nos viene desde la primera infancia. De modo que lo que hay que hacer es dividir. Se separa la evaluación de ideas, esta sección de la generación de ideas, por medio de una pared de tiempo, de modo que se pone tiempo entre ambas. Y aquí lo que se desea es cantidad de ideas, de modo que en una sesión de 30 segundos, digamos de 30 minutos, se dice, veamos cuántas ideas podemos generar, centrándonos en el modo de aumentar nuestras ventas en un 20% durante los próximos 20 días. Y aquí pueden dedicar más tiempo, y aquí van por la calidad.
¿Cuál es la función del jefe? En una sesión de tormenta de ideas, el jefe no debe dominar, debe estimular. Un buen hombre de negocios, por cierto, reunirá a su personal o a sus socios de manera habitual con el fin de estimularles de manera que tengan una tormenta de ideas al menos una vez a la semana, pero no dominará la conversación. Escriban todas las respuestas. Escriban todas las respuestas, con mucha frecuencia. A alguien se le ocurrirá una respuesta durante una sesión de tormenta de ideas, que será una solución del superconsciente. La solución del superconsciente podría ser tan excelente que incluso a la que se le ocurrió y las personas que participaron en la sesión no se dan cuenta de que representa un hito brillante. Pero más adelante, cuando se estudian las ideas y se evalúan, o cuando otra persona estudia las ideas, podría ser que dijera: eso es lo que andamos buscando, es eso exactamente. De modo que, en cuanto al pensamiento creador, recuerden esto, lo repetiré, que la inteligencia es un modo de actuar que pueden funcionar con al menos el doble de la inteligencia que utilizan en la actualidad si hacen lo que hacen los genios. Tengan muy claro lo que desean. Concéntrense exclusivamente en la meta, el problema, la situación o el resultado que desean. Mantengan abierta la mente, sean flexibles. Y consideren todas las posibilidades y a continuación utilicen métodos sistemáticos para la solución de los problemas, como los que hemos comentado. Intenten cualquiera de estos métodos, utilícenlos de manera habitual y sistemática y les garantizo que les sorprenderá lo inteligentes que realmente son.